Somos el medio de comunicación con mayor cobertura en Michoacán. Somos tu geografía visual y sonora. Todo el sistema al pueblo. ¿Cuáles son las causas, consecuencias y posibles soluciones a los problemas de nuestra realidad? Soy Eric Serpa, te espero de lunes a viernes a las 8 en la radio y la televisión pública de Michoacán. Todo el sistema al pueblo. Para lo que quieres, para lo que necesitas, para lo que has soñado. Paga rápido y fácil. Tramita hoy tu tarjeta de crédito de Caja Morelia Valladolid. Si lo quiero, lo tengo. En Caja Morelia Valladolid tienes el respaldo que necesitas. Todo el sistema al pueblo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Gerardina Carreño y me da muchísimo gusto saludarle y darle la bienvenida a esta emisión de su noticiero a las 8. El día de ayer, por causas de fuerza mayor, no pudimos llevarle a usted la información a la que tiene derecho, pero hoy estamos aquí de regreso. Saludo con muchísimo gusto a ustedes, amigos y paisanos que nos sintonizan a través de Mexicanal en Estados Unidos y al sur de Canadá, y a usted que amablemente nos sigue aquí en Morelia y en el interior del estado, en todas las regiones donde contamos con su preferencia y la cual agradecemos. También saludo con mucho gusto y agradezco la interpretación de la lengua de señas mexicana de Miguel Almanza, que estará con nosotros durante toda esta hora de información. Y le invito también para que nos sintonice a través de la www.sistemamichoacano.tv y en nuestras diferentes redes sociales. Este es un avance de lo que le tenemos aquí a las 8. Autoridades estatales continúan apoyando a los 968 michoacanas y michoacanos que se encuentran en los 3 albergues ubicados en Tijuana, quienes por diferentes situaciones, principalmente por violencia, viven un desplazamiento forzado. También le informaremos de la segunda administración de tandas del bienestar en la entidad, que buscan fortalecer los micro y pequeños negocios para que adquieran equipo inmobiliario principalmente. Además, le daremos detalles de las acciones de atención a la población que fue afectada por los sismos del mes de septiembre en el estado. El gobierno se compromete a reconstruir 463 viviendas, y en la cultura abre sus puertas la tenencia de Capula del 22 de octubre al 6 de noviembre en su Feria Nacional Artesanal y Cultural de la Catrina 2022. Así que es momento de informarse aquí a las 8. Iniciamos. Continúa el apoyo y también la asistencia a los 968 michoacanos que se encuentran en los 3 albergues ubicados en Tijuana y que por diferentes situaciones como la violencia en sus municipios viven un desplazamiento forzado. Esto fue lo que señaló al respecto la secretaria del Migrante en la entidad, Brenda Fraga Gutiérrez. La atención y asistencia a 968 michoacanos que se encuentran en los albergues de Tijuana, que por diferentes situaciones viven un desplazamiento forzado, continúa por parte de las autoridades de Michoacán, señaló en la entrevista a la secretaria del Migrante, Brenda Fraga Gutiérrez. Estuvimos presentes en 3 albergues donde hay mayor cantidad de michoacanos. 968 personas se encuentran en albergues actualmente de Michoacán con características de desplazamiento forzado. Hay más personas de Michoacán en Tijuana, pero que no se encuentran en calidad de desplazamiento. Van de manera voluntaria a intentar cruzar por diferentes mecanismos. Lo que esta Secretaría tiene que estar realizando justo es buscar una migración que sea segura, que sea ordenada, que sea legal, pero que por sobre todo sea voluntaria.
Destacó que en conjunto con la Fiscalía General del Estado de Baja California y del país, se realiza una coordinación para brindarles seguridad. Lo que más les cuesta trabajo para el procedimiento es tener una denuncia que justifique el tema de su desplazamiento. La secretaria puntualizó que de las 968 personas que buscan el asilo en el vecino país, el 60% han iniciado dicho proceso. Su gran mayoría nos buscan cuando ya están en Tijuana. Estando desde Tijuana nos hablan para poderle dar seguimiento a su procedimiento y esto es lo que hace que podamos tener los lazos de comunicación tanto con la Fiscalía del Estado de Baja California como con la Fiscalía General de la República. Mencionó que la mayoría de las familias que fueron desplazadas son de la región de Tierra Caliente del estado, así como de Ciudad Hidalgo y Zitácuaro. Los municipios que más lo manifiestan es de Chinicuila, de Buenavista, de Aguililla, de Aquila, ahora de Ciudad Hidalgo y de Zitácuaro. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, en la Cámara Isaac Olivares, reportó Mayra Hurtado. Para apoyar con vivienda a las familias de los migrantes michoacanos y para proyectos productivos, la Secretaría del Migrante del Estado va a solicitar un presupuesto mayor a los 50 millones de pesos para el próximo año. Así lo señaló su titular, Brenda Fraga Gutiérrez. Estamos buscando ampliar el presupuesto con la intención de que se fortalezcan acciones trascendentales como lo es la vivienda para familias migrantes aquí en el estado de Michoacán, donde la intención es que el sueño michoacano como programa insignia tenga presupuesto para las familias que se encuentran acá, en este lado. Y más o menos estamos proponiendo que sean cerca de 32 millones específicamente para vivienda y cerca de 27 millones para proyectos productivos. Cuando a la gente le preguntamos por qué migra, nos dan respuestas similares, aunque en diferente orden. Entre ellas nos dicen, quiero tener una casa, quiero mejorar mis condiciones económicas, quiero el negocio y quiero que mis hijos vayan a la escuela. Esas respuestas que ellos nos dan son las políticas públicas que tenemos que hacer. Dejamos los temas migratorios, pero vamos a lo que concierne también a la economía. Y fue dispersada la segunda administración de tandas del bienestar. Esto busca apoyar a micro y pequeños negocios. En esta capital se concretó la segunda administración del operativo de pago Tandas para el Bienestar. En Palacio Federal se reunieron los beneficiarios que recibirán su apoyo personal hasta por 10,000 pesos y que en medio de la pandemia, según manifestó la señora Rosa, le permitió reactivar su negocio de enchiladas. Queremos ampliarlo, darle ya trabajo, pues ya aparte que sea familiar, algún vecino o vecina, porque implementamos servicio a domicilio y todo ese rollo. Y agradecer y pues ser puntuales en las tandas porque es un beneficio, yo creo que demasiado bueno para todos, ¿verdad? Muchas gracias. En el acto, el coordinador de los programas del bienestar, Roberto Pantoja, recordó que en Michoacán se incorporaron 40,000 unidades a esta proyección que no tiene tasa de interés ni aval. Apoyar a todo tipo de negocios, de talleres incluso algunos domésticos, muchos talleres artesanales, pequeños negocios, pequeñas tiendas, negocios de cocina, precisamente para fortalecer un poquito la economía, la pequeña papelería, la pequeña panadería, el taller mecánico, muchos de sus negocios, este programa de tanda les ha permitido comprar insumos, comprar mercancía. En esta segunda administración se estarán dispersando apoyos hasta por 2 millones de pesos a favor de 200 beneficiarios. En la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Gerardo Hernández. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya encabezó la reunión del Comité de Evaluación de Daños ocasionados por el sismo del pasado 19 de septiembre y sus réplicas, donde informó que en noviembre inicia el proceso de reconstrucción de 463 viviendas que tuvieron pérdida total. Dichas propiedades forman parte de las 5,287 censadas en Cualcomán, Aquila, Coahuayana y Chinicuila, que siguen en proceso de validación. Esto pues luego de que el mandatario diera a conocer que la Federación concedió una prórroga hasta el 11 de noviembre para continuar con el levantamiento de expedientes de infraestructura de vivienda, carretera también, salud y educación en coordinación con los municipios. Ramírez Bedoya destacó el trabajo permanente entre los 3 niveles de gobierno y señaló que es necesario generar un plan emergente, pues esto para que las zonas más afectadas por el sismo puedan continuar con esta reconstrucción.
Y vamos a otras cosas, y es que la mayoría de las personas, más bien, continuamos en este mismo tema, esta mayoría de las personas que fueron afectadas por el sismo del 19 de septiembre están regresando a sus casas. Esto lo aseguró el coordinador del bienestar en Michoacán, Roberto Pantoja. La atención para los damnificados por el sismo de septiembre pasado ha permitido que los 7 albergues habilitados no estén funcionando, aseguró el coordinador de los programas del bienestar en Michoacán, Roberto Pantoja, quien dijo que gran parte de las personas regresaron a sus hogares y los que perdieron su patrimonio están con sus familiares. En entrevista colectiva hizo notar que están por dispersarse los apoyos para los afectados en los municipios de Cualcomán, Aquila, Coahuayana y Jinicuila. Instalaron 7 albergues. Yo platiqué hace 2 días con los presidentes. Ya los albergues no están funcionando. Se les ha apoyado a la ciudadanía. Ha habido una coordinación también muy estrecha entre el gobierno federal, gobierno del estado y los municipios. Dijo que los 400 millones de pesos en daños se incrementarán por las afectaciones a la infraestructura carretera y hospitalaria. En la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Gerardo Hernández. Vamos a hacer una pausa. Anote este teléfono, 4438-660901. Se lo repito, 4438-660901, para que esté en contacto vía WhatsApp con nosotros. Nos dará muchísimo gusto atenderle. Pausa y volvemos enseguida. Hablar toda esta onda de los espíritus, los ruidos, la realidad no está tan distante de la ficción. Me han pasado 4 o 5 veces posesiones. Fue el de quema la vela y me traes el vaso y el otro. Claro que hay espíritus enojados, mucho, hay espíritus muy, muy densos que incluso pueden llegar a la manifestación. Y me dices que traes un muerto así, asá, que viene pegado contigo. Todo el sistema al pueblo. Asiste al Tianguis Artesanal de Noche de Muertos en Pátzcuaro. Del 29 de octubre al 6 de noviembre. Podrás admirar y comprar las mejores piezas artesanales del estado en la Plaza Don Vasco de Quiroga. Ven y lleva contigo un pedacito de Michoacán hasta tu hogar. No faltes. Gobierno del Estado. Michoacán, el alma de México. Mafioso. Cocinero. Buchona. Mula. Narcomenudista. O celebridad. No importa cómo te vistas o te disfraces para vender o meterte cristal o fentanilo, de todas formas te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Algo para divertirme y lo encuentro más en internet, en todas las plataformas digitales que hay ahorita. Y hay mucha variedad. Lo que veo que hay en televisión, que he notado que siguen siendo como los programas mañaneros, como que esos quedaron atrás. Yo creo que cambiar por otro tipo de programación. Pues yo veo muchas series y películas, pero no van llegando las nuevas. Eso es una de las cosas que yo tendría. Muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros en su noticiero a las 8. Cada 19 de octubre se conmemora el Día Estatal contra la Discriminación y en este contexto desde Michoacán se hace un llamado a todas las personas de todas las edades para acabar con este flagelo. La discriminación en el ámbito educativo, el económico y el de justicia son los escenarios donde se presentan más actos discriminatorios, así lo señaló en la entrevista la titular del Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación y Violencia en Michoacán, Yolanda Guerrero Barrera. El 100% de las denuncias que nosotros recibimos en el COEPRED son en el ámbito educativo, posteriormente en el ámbito económico y posteriormente en el tema de la justicia en el Estado. Quien destacó que con el objetivo de concientizar a la población en general, este jueves se llevaron a cabo una serie de actividades artísticas, culturales, talleres e informativas en el marco del Día Estatal contra la Discriminación en la Plaza Niños Héroes de Morelia.
Durante la inauguración del evento, Elvia Higuera, subsecretaria de Derechos Humanos del Estado, puntualizó que el reto es grande para eliminar los discursos de odio y visibilizar las condiciones de desventaja que se enfrentan para lograr una verdadera igualdad. Desafortunadamente todavía tenemos que seguir trabajando para eliminar los discursos de odio, aquellos discursos homofóbicos, clasistas, racistas, misóginos y xenófobos que forman parte del lenguaje cotidiano y que cada vez que nos reímos del chiste de la persona gay, de la persona adulta mayor, de la persona en condición de discapacidad, que es a la que atropellan, la que se cae de un avión, la que le pasan toda una serie de cosas desafortunadas. Cada vez que nos reímos de un comentario de esa naturaleza o de un chiste, no estamos más que legitimando justamente ese discurso de odio. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, en la Cámara, Isaac Olivares, reportó Mayra Hurtado. Ojalá que poco a poco se eliminen no solamente esos discursos, sino también los hechos de discriminación que vemos en nuestra vida cotidiana, en el trabajo, en la escuela, en nuestra vida familiar, en la ciudad. Y para eliminar la discriminación en las escuelas, el Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación y la Violencia en el Estado implementó un programa piloto denominado Aula con Emoción, así lo informó su titular Yolanda Guerrero Barrera. En conjunto con el Centro Penitenciario de Michoacán, el Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación en la entidad llevan a cabo un programa piloto en las escuelas denominado Aula con Emoción, con el objetivo de erradicar la discriminación y violencia, señaló la titular Yolanda Guerrero Barrera. Pusimos en marcha, iniciando el ciclo escolar, un prototipo de proyecto que se llama Aula con Emoción. Este prototipo de proyecto lo estamos nosotros manejando en coordinación con el sistema penitenciario en Michoacán. ¿Y qué tiene que ver el sistema penitenciario en esto? Pues nos decía su coordinador, el licenciado Ignacio Mendoza, que es con quien lo estamos trabajando. Es que así evitamos que tengamos más reclusos en los centros penitenciarios. Destacó que desde el Consejo consideran que es importante atender la salud mental de los niños, ya que creen que es importante que se implemente como una materia más. Nosotros pretendemos que en México se implemente la materia de salud mental, manejo de emociones, como una materia más que sea calificable, así como les dan matemáticas, como les dan física, alguna otra materia, que la salud mental sea calificable. Puntualizó que el 5% de las denuncias que se atienden en el Consejo es por bullying en las escuelas. Ahorita tenemos un 5% de denuncias por bullying. ¿Por qué? Porque pues los niños también se quedan callados, lo están primaria. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, en la Cámara, Isaac Olivares, reportó Mayra Hurtado. Nada más para puntualizar que hay que tener mucho cuidado con decir que los niños se quedan callados y no se conoce todo el contexto y todas estas maneras de cómo se desarrolla el bullying en las escuelas, porque esto es seguir echándole la culpa a la víctima y hay que recordar que la víctima siempre es inocente y no se le debe revictimizar. Dicho esto, vamos con Jimena Ruiz, ya está listísima con la información cultural. Muchísimas gracias, Gerardina. Un gusto saludarte a ti y a todas las michoacanas y michoacanos que nos sintonizan a través de la radio y televisión pública de Michoacán. Comenzamos con esta información cultural, ya que la Feria Nacional Artesanal y Cultural de la Catrina de Capula 2022 se llevará a cabo del 22 de octubre hasta el 6 de noviembre. La Feria de la Catrina de Capula estará presente en la 12ª edición en la Ciudad de México, así lo anunció la secretaria de Cultura, Gabriela Molina Aguilar. Estaremos por primera vez en una ofrenda monumental donde llevaremos varias Catrinas en el edificio de correos de la Ciudad de México. Nunca antes había sido Michoacán sede de este magno edificio en el centro histórico, así como Catrinas de Capula en la magna ofrenda que se crea el próximo martes, se inaugura en el Zócalo. Por su parte, Cástor Estrada Robles, director del Instituto del Artesano Michoacano, dio los detalles sobre el concurso artesanal en su 10ª edición que enmarcará esta festividad de la tenencia de Capula. Y comentarles que es el segundo año consecutivo que tendrá un aumento en la bolsa. Este año se aumenta un 17%. Se estará otorgando una bolsa de premios de 70,000 pesos. Repartidas en 16 premios. La jefa de tenencia, Ana Guadalupe, destacó que esperan superar las expectativas tanto en visitantes como en derrama económica luego de 2 años de pandemia y asimismo reactivar la economía de los artesanos de la demarcación. Esperamos superar las expectativas
y los resultados obtenidos la feria anterior. Este año pues ya viene sin tanta restricción sanitaria, va a ser un poco más libre el flujo, así que esperamos pues un gran número de visitantes, tanto nacionales como extranjeros, y esperamos los resultados, sobre todo una economía para los artesanos. Habrá caminata nocturna el día primero, en donde las catrinas rondarán por la plaza principal de la tenencia, señaló el artesano. Finalmente, el secretario de Turismo del Estado, Roberto Monroy García, destacó que Capula es un ejemplo de consolidación y el trabajo dedicado de sus habitantes, que año con año han venido mejorando. Presumo a la comunidad de Capula como una comunidad organizada, como una comunidad que ha buscado la trascendencia, la organización, la articulación de esfuerzos. Capula es un ejemplo de cómo debemos trabajar en Michoacán. Capula no solamente presume esta capacidad del talento que tienen sus artesanías, sino nos pone un claro ejemplo de cómo podemos trabajar. La inauguración se llevará a cabo el día 22 en punto de las 12 del día y se esperan más de 180,000 personas que dejen una derrama económica de 25 a 39 millones de pesos. Imágenes Juan Carlos Contreras para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Jorge Mora Díaz de León. Además, la exposición y venta de artesanías en tiendas departamentales en la Ciudad de México fue todo un éxito. Esto lo destacó Cástor Estrada, director del Instituto Michoacano del Artesano, generando una ganancia de más de $500,000 de ganancia clip. Y esta es la información, vamos con los detalles. Buena experiencia, trajo beneficios en cuanto a promoción para la artesanía. Participaron prácticamente todas las ramas artesanales del estado. Estuvieron un mes en exposición y venta y bueno, hubo unos resultados, una oportunidad para que los capitalinos conocieran la artesanía michoacana. Bueno, lo que se vendió fueron $500,000 en la exposición, más aparte lo que se mandó a Mítica, y una parte muy importante es que queda ya la relación de proveedores con Palacio de Hierro. Y las catrinas de Capula también se han visto afectadas por la piratería, por lo que las autoridades en la materia trabajan para poder erradicar este problema y reconocen el trabajo de las 3 marcas colectivas de Capula. Recordemos que siempre hay que reconocer el trabajo de los artesanos, siempre trabajar de la mano de ellos y comprar de donde ellos fabrican. Así que ahora sí vamos con los detalles de estas 3 marcas. Capula cuenta con 3 marcas colectivas artesanales: Catrinas de Capula, región de origen; Alfarería Punteada, región de origen; y Alfarería Tradicional. Ya tenemos casos de éxito, de defender de plagio o de intento de imitación. Recuerdo que hace un par de años una empresa de loza y vajilla llamada Ánfora quiso imitar el plato tradicional de Capula y emprendimos junto con los artesanos una estrategia, ¿no? Ni siquiera jurídica. El primer paso fue un aviso ahí medio extrajudicial, por decirlo así. También se realizó el tradicional concurso artístico de la raza purépecha, realizado en la comunidad de Zacán, municipio de Los Reyes. Luego de 2 años de haberse realizado a puerta cerrada, derivado de la pandemia por COVID-19, la edición 49 del concurso artístico de la raza purépecha convocó a cientos de personas que se congregaron en el Teatro Dr. Melchor Díaz Rubio, sede de uno de los eventos culturales más importantes de la entidad. Más de 600 artistas participaron en las diferentes categorías: danza, pireris y orquestas, evento que comenzó desde el pasado 17 de octubre. En esta edición 49 más o menos unos 600, porque hay bandas, ahorita ustedes lo van a ver, que traen 40 elementos. Entonces, si son 5 bandas, estamos hablando entre 160 y 200 elementos. Las actividades se retomaron al siguiente día para la gran final del certamen, luego de las eliminatorias, que por cierto terminaron hasta altas horas de la madrugada. A las 5:30 de la mañana terminamos el evento. Es gente de las mismas comunidades, que conoce el vestuario, la lengua,
la danza de nuestra región, de las 4 regiones, de la ribera del lago de Pátzcuaro, Ciénega de Zacapu, Meseta Purépecha y la zona de Tarecuato y la Cantera, allá para el lado de Zamora. En representación del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, asistió la titular de la política cultural en el estado, Gabriela Desiré Molina Aguilar, quien informó que este año se duplicó el recurso para premios y logística, tanto de los participantes como del comité organizador. Regresamos al concurso de la raza purépecha aquí en Zacán, un lugar emblemático para la cultura tradicional de Michoacán, donde estamos duplicando el recurso con el que participa el gobierno del estado, así que estamos listos desde el día de ayer, escuchando y observando a todos los participantes. A la par del concurso se conmemoraron las festividades en honor a San Lucas, patrono del lugar, y la 9ª edición de la Feria del Atole, evento que convocó a lugareños y habitantes de las comunidades aledañas, quienes aprovecharon la ocasión para comprar artesanías y disfrutar de la diversidad gastronómica de la región. Con imágenes de Juan Carlos Padroni para la radio y la televisión pública de Michoacán, reportero Héctor Mondragón. Muchísimas gracias, Héctor, por esta información. Esto ha sido todo de mi parte. Yo soy Jimena Ruiz, pero vuelvo con más información con mi compañera Gerardina. Gracias, Jimena. Claro que sí tenemos más información general y deportiva, pero después de la pausa, y si le cambia, se lo pierde. En el programa Mula de 6, doctor Elías Ibarra, secretario de Salud en el estado de Michoacán. 15 años como pediatra y nos dio la facilidad de poder conocer las necesidades y las vivencias allá en campo. Que Diana Carpio hizo mejor labor que tuvo en la Secretaría de Salud en su última etapa como gobierno de Michoacán de Silvano Aureoles Conejo. Ser verde no es estar a la moda como muchos piensan. Hoy, ser verde está siendo un estilo de vida para miles de personas. Porque a ti como a nosotros nos preocupa el cambio climático, el cuidado del agua, de los bosques y el bienestar animal. Y aunque nos sigan criticando, seguiremos trabajando. Porque hasta ahora el 90% de las propuestas medioambientales y por los animales son del verde. Es momento de gritar fuerte y con mucho orgullo. Yo quiero un México más verde. Partido Verde. Si no vives en Michoacán y tienes un vehículo de procedencia extranjera, regularízalo en cualquiera de los 9 módulos del estado. Ubica el más cercano y realiza tu trámite tú mismo. Tienes hasta el 31 de diciembre. Haz tu cita en regularizauto.sspc.gov.mx. Obtén tus placas de forma rápida y sencilla. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Qué gusto que continúen con nosotros aquí en su noticiero a las 8. La Auditoría Superior de Michoacán tiene nuevas instalaciones que fueron inauguradas este jueves. Brindar mejor servicio y condiciones laborales a la plantilla de trabajadores es el objetivo de los cambios de instalaciones de la Auditoría Superior de Michoacán, señala el titular de esta dependencia, Miguel Ángel Aguirre Avellaneda. Sus principales objetivos: brindar mejores condiciones de trabajo a todas las personas que aquí laboramos. Asimismo, se pretende fomentar una forma de trabajo en equipo, donde se intercambien opiniones, aprovechando las capacidades y habilidades de cada uno de sus integrantes y se compartan problemas y soluciones. En el evento, el auditor destacó que se han realizado 439 auditorías del año fiscal 2020-2021, acción que abonará a la fiscalización de los municipios. Una de ellas es que este año se está realizando 439 auditorías correspondientes al ejercicio fiscal 2021, por lo que se fiscalizarán a todos los municipios.
a todas las paramunicipales y todos los organismos autónomos, así como al 99% de la hacienda estatal. Michoacán se ubica entre las primeras auditorías con mejores resultados de las 32 entidades federativas del país, destacó el auditor. Confrontamos resultados con los organismos de fiscalización locales de las otras 31 entidades que conforman nuestro país. Me fue muy grato confirmar que en relación con el área de investigación, Michoacán es la auditoría superior estatal con mayores y mejores resultados, ya que durante este año se han presentado ante el área de substanciación 134 informes de presunta responsabilidad administrativa. El IMAIP ha dado las mejores calificaciones en verificaciones de transparencia a este órgano. Es que desde hace 8 trimestres, el Instituto Michoacano de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ha otorgado a este órgano de fiscalización la calificación máxima en las verificaciones de cumplimiento de las obligaciones de transparencia. En su oportunidad, la diputada Guillermina Ríos Torres, presidenta de la Comisión de Inspección del Congreso, destacó que desde esa trinchera trabajarán para apoyar a la operatividad de la Auditoría Superior. Por último, Aguirre Avellaneda concluyó que la corrupción es el cáncer que lastima el funcionamiento de las instituciones, por lo que el órgano a su cargo trabajará para el combate de la misma en la entidad. Las nuevas oficinas estarán ubicadas en la avenida Lázaro Cárdenas, 1780, Colonia Chapultepec, en donde la plantilla de más de 200 trabajadores estarán laborando para el mejor funcionamiento del órgano de fiscalización. Imágenes Juan Carlos Contreras para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Jorge Mora Díaz de León. Llegó el momento de conocer todos los detalles de la información deportiva con Ismael Herrera. Bueno, estos son los deportes de su noticiero a las 8. Les comento que la carrera panamericana continúa con su desarrollo. Se verificó la sexta fecha. Los Damirón volvieron a ganar, pero sigue arriba Ricardo Cordero y el moreliano Marco Hernández. Vamos a la información que tiene mi compañera Juanita Ruiz. La carrera panamericana estuvo llena de pasión, adrenalina y emociones al volante. La historia que comenzó en los años 50 sigue siendo un atractivo para los fanáticos del automovilismo. Desde su primera edición hasta hoy en día, la capital michoacana es la mejor etapa del recorrido. Morelia para la carrera, y es tanto Morelia ciudad y Mil Cumbres carretera, es una de las etapas más importantes que tiene la carrera. Es donde se gana o se pierde una carrera panamericana, porque es una etapa muy técnica, Mil Cumbres. Para un piloto, para una tripulación, es donde puedes avanzar o puedes perder la carrera, por ser tan técnica. El expiloto michoacano Alejandro Torres García señaló que a su paso por tierras purépechas, los extranjeros se fueron fascinados por la etapa reina de la carrera, que es Mil Cumbres. El equipo de Alemania, que vino a probar sus autos, quedó satisfecho, más aún por el apoyo de las autoridades. Eso no se hace en ningún país del mundo, ni en Italia, la Miguel Miglia, ni en Francia, que hay muchas carreras, pero las etapas de velocidad las hacen en autódromos cerrados, no en carreteras. México es el único país en el mundo que tiene el apoyo del gobierno federal para cerrar carreteras, cerrar caminos y hacer una carrera. Esto los europeos y los americanos no lo pueden creer. El apoyo incondicional del público es evidente. En cada parada son admirados, pese a que en la nueva etapa de la competencia se han modificado los tipos de autos. No son como originalmente se creó, que corrían modelos de 1950 a 1954. Muchos son de esos años, pero ya no tienen la mecánica de esos años. Son autos actualizados en su mecánica, autos que tienen motores nuevos, suspensiones nuevas. Hay una categoría, la histórica, pero ya cada vez hay menos porque son autos que tienen pues casi medio siglo. La caravana, que congrega pilotos de diversas partes del mundo, se ha caracterizado por reunir automóviles de competencia tipo NASCAR. Son vehículos, los famosísimos Studebaker, que en aquella época pues marcaron porque eran autos muy rápidos y que ahora siguen siendo rápidos con mecánica actual. Son automóviles que tienen 650 caballos de potencia, o sea, descomunal, con tracción trasera, muy difíciles para conducir, por eso hay que valorar mucho los pilotos que vienen ahorita en punta. Hoy, tras 7 días de recorrer los lugares mágicos de tradiciones y costumbres en México, concluye la edición 35 de la Carrera Panamericana 2022.
Bueno, ya está por terminar esta carrera. Marco Hernández y Ricardo Cordero, a pesar de que no han ganado estas últimas 2 etapas, pues están con todas las posibilidades de repetir el triunfo que están defendiendo actualmente. Bueno, por otro lado, también este fin de semana se va a desarrollar el Campeonato Estatal de Campo Traviesa. Hubo rueda de prensa y al respecto vamos a la información precisamente de un evento que espera más de 200 participantes. Este sábado el Club Campestre Erandeni de Morelia será sede del Campeonato Estatal de Campo Traviesa selectivo para el Nacional de la Especialidad que se realizará en León, Guanajuato. Iniciará a partir de las 8:30 de la mañana en el circuito trazado en el campo de golf del Club Campestre Erandeni. Se competirá en las categorías juvenil 4 a 8 kilómetros y libre 10 kilómetros, así como en las promocionales infantil A, B, Submaster, Master A y B, Master C, así como una exclusiva para socios del Club Erandeni. En las ramas varonil y femenil, quienes recorrerán distancias que oscilan entre los 200 metros hasta los 8 kilómetros. Habrá categorías desde infantil, promocional que le llaman, desde infantil a juvenil y atletas elite. Este campeonato es selectivo para conformar, digamos, la selección estatal que estará representando pues al mismo estado en diferentes eventos nacionales que están en puerta. Y asimismo también habrá una categoría especial para los miembros del club, donde podrán también participar y ser partícipes de este campeonato estatal. La justa nacional se realizará el próximo 10 de diciembre con gastos de traslado y hospedaje incluido, en tanto que el comité organizador otorgará un premio en efectivo de 3,000 pesos al equipo que sume la mayor cantidad de puntos. Las inscripciones tendrán un costo de 150 pesos para el sector promocional y 250 para las selectivas, con derecho a número, hidratación, abastecimiento de recuperación, así como chip de cronometraje, en justa donde se espera la participación de más de 200 atletas. Continúa la actividad del atletismo y por otro lado, mañana también Atlético Morelia se juega el todo o nada en el repechaje ante Alebrijes de Oaxaca, un partido importantísimo. Alebrijes viene con 3 derrotas consecutivas, Morelia con un paso irregular, la moneda está en el aire para este compromiso. Morelia buscará su pase a los cuartos de final este jueves cuando enfrente en la fase de repechaje a Alebrijes de Oaxaca en la fase final de la Liga de Expansión, en encuentro que se desarrollará en punto de las 19 horas en el Estadio Morelos de la capital michoacana. Los canarios lucharon hasta la última jornada por avanzar a la siguiente fase de manera directa, pero Leones Negros, su último rival en el torneo regular, que también se celebró en casa, se lo impidió al caer por la mínima diferencia. Alebrijes, por su parte, viene con 3 derrotas consecutivas, línea que tratarán de enderezar en este partido. Los representantes michoacanos terminaron en la 6ª posición general con 26 puntos y los oaxaqueños en el sitio 11 con 20 unidades. Bien, es un equipo fuerte como todos. Ellos van a venir igual como vamos a venir nosotros a matar o morir. Pero creo que tenemos un equipo muy fuerte y que vamos a darlo todo para ganar este partido. Partido que se espera parejo por el momento anímico y futbolístico por el que atraviesan los dos equipos, pero donde los canarios deberán hacer valer su condición de local y su carácter de campeones defensores. La eliminatoria será un juego y en caso de empate se definirá en penales. En el torneo regular, Morelia se impuso a Alebrijes como visitante por 3-1 en la fecha 9 de la justa, pero esta es otra historia. Por otro lado, platicamos con el campeón de Copa en el 2013, quien hizo campeón a Monarcas Morelia, Carlos Bustos. Él nos comenta sobre su desagrado de que no exista ascenso y descenso en el fútbol mexicano. Quiere volver con Atlético Morelia y también pues muchos recuerdos que tiene de su paso por este equipo. Quiero nuevamente a Morelia en primera división, lo deseo fervientemente, reniego un poco de que no haya ascenso y descenso en el fútbol mexicano, pero independientemente de eso, Morelia debe estar en primera división. Le deseo el mejor de los éxitos a la gente que hoy está conduciendo el club, porque es en beneficio de mucha gente que está esperando volver a vivir grandes momentos como Morelia los tenía acostumbrados. Bueno, Carlos Bustos, campeón con Alianza de Lima allá en Perú, tuvo que regresar, actualmente sin trabajo, pero bien recordado aquí en la capital michoacana. Es lo que tenemos en la información deportiva, vamos a la pausa, volvemos. Seguimos con más información. Muchas gracias, Ismael Herrera. Y en este espacio de opinión de este informativo, toca el turno a Fernanda Espinosa. Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernanda Espinosa.
Espinosa, asesora financiera y patrimonial. Te saludo con muchísimo gusto y en esta ocasión quiero invitarte a planear tu Navidad desde el mes de octubre para tener finanzas sanas. Pensarás que es demasiado pronto para hablar del tema, pero es necesario, porque ¿cuántos años no llevamos gastando nuestro dinero emocionalmente en estas fechas decembrinas? Sí son momentos en donde tenemos más ingresos, pero también gastamos más de lo que deberíamos, y si lo hacemos sin la debida planeación, se nos puede salir de control. Así es que quiero dejarte estas recomendaciones. Estima primero que todo cuántos son los ingresos posibles que tú vas a tener. Llámese aguinaldo, pago de bonos, caja de ahorro, comisiones y todo el extra que pienses que vas a recibir adicional a tus ingresos mensuales. También enlista todos los gastos pendientes. Considera los gastos fijos, pero también todos los pagos que tú ya quedaste de hacer a finales de año y también lo que tengas planeado gastar en celebraciones y compra de regalos. Con esta información tú vas a elaborar tu presupuesto. Que tú tengas claro cuáles son esos ingresos posibles que vas a tener y que te alcancen para hacer todos los gastos y pagos que también ya tienes planeados. Si no, es el momento de hacer los ajustes necesarios. Si tú decidiste que vas a hacer ciertas compras y ya las tienes claras, tienes que aprovechar las fechas en donde hacen descuentos y promociones, por ejemplo, el Buen Fin, porque ya vas a tener claridad de lo que vas a comprar, porque si lo compras de último momento te va a salir todo mucho más caro. Y también la cereza del pastel de esta planeación es destinar al menos un 10% de estos ingresos para tu ahorro a largo plazo. Hemos estado hablando de educación financiera y el dinero que tú tienes hoy es el que vas a necesitar también en el futuro para otras metas. Entonces no todo es gastarte todo el dinero que recibas ahorita. Tienes que destinar una parte para el ahorro. Si bien estas fechas que se vienen son importantes porque convives con las personas que más amas, lo que más vale es estar presente y atesorar esos momentos en familia y con amigos, porque lo que va a perdurar a lo largo del tiempo son esas cosas que no se compran con dinero. Te pido que te enfoques en cerrar el año con tranquilidad financiera. El gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, aseguró que luego de la derogación de la ley del cubrebocas, el Consejo Estatal de Salud dará seguimiento a la contingencia sanitaria. Una ley del cubrebocas en Michoacán que hacía obligatorio el uso del cubrebocas en Michoacán ya se derogó, ya no existe dicha ley, por lo tanto a partir de hoy vamos a publicar en el periódico oficial del estado que esta ley desaparece y por lo tanto ya no es obligatorio el uso de cubrebocas ni en lugares públicos, ni en lugares, ni en interiores, ni en escuelas, ni en trabajos, ni en comercios. Ahora sí que ya no es obligatorio el uso de cubrebocas en Michoacán. Agradezco a las diputadas y diputados locales por esta decisión. Ahora será el Consejo Estatal de Salud, si llegara a ocurrir alguna situación pandémica, quien en base a la Ley General de Salud Federal tome las determinaciones. Es decir, vamos a seguir respetando las leyes y basarnos en la Ley General de Salud. Pero por supuesto, si usted quiere seguirlo utilizando, está en todo su derecho. Y así llegamos al final de este informativo. Terminamos un poquito antes porque recuerde que le dejamos con esta serie que le hemos venido presentando martes y jueves. ¿Qué tanto es tantito? Cuídese mucho. Gracias. ¿Qué quieres? Para lo que necesitas. Para lo que has soñado. Paga rápido y fácil. Tramita hoy tu tarjeta de crédito de Caja Morelia Valladolid. Si lo quiero, lo tengo. En Caja Morelia Valladolid tienes el respaldo que necesitas. El Gobierno del Estado, a través de CENIFE y de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas,
da inicio al programa para mejorar la calidad de vida de las víctimas indirectas de feminicidio. El programa consiste en un apoyo único de 35,000 pesos y en una atención integral de un equipo especializado en perspectiva de género y perspectiva victimal. Hablamos de una tanatóloga, una psicóloga infantil, una trabajadora social